¿Saben lo que fue muy Totalmente. comunicacional ayer? ¿Qué? El momento Donald Trump en la ONU. Oye, Vamos con veamos este el titular. y lo desglosamos porque está bien sabroso. Sus países se están yendo al infierno. El incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU que dejó en silencio a los asistentes. Recapitulemos los hechos. Oye, lo dejó en silencio los 54 minutos que habló. Fíjense que tenemos a una red de corresponsales dispuestas. Los conozco a ambos personalmente, además, amigos. A Carla Angola en Miami, periodista venezolana norteamericana, a David Alandete en Washington, D.C. Está en la Casa Blanca. Para que hablemos de todo esto, porque una parte importante del discurso de Donald Trump en las Naciones Unidas tuvo que ver con el combate al cartel de los soles, a quien se indica como el cartel que gobierna de facto Venezuela, ¿no es cierto? Y que está liderado por Nicolás Maduro. Nombró a Nicolás Maduro una vez, pero lo nombró como líder y dijo una frase que ahí creo que a Carla, a quien vamos a saludar, nos puede iluminar un poco más. Porque él dice, yo no tengo otra opción con este narcocartel que eliminarlo. Y para eliminarlo lo voy a bombardear. Y hoy la pregunta que se hace Estados Unidos y se hace el mundo, Carla, ¿cómo estás? Buen día. Es, ¿Cómo estás? ¿llegará aquel momento en que Donald Trump bombardeará aquellos lugares que son centros de distribución logística, laboratorios y almacenamiento de la droga dentro de Venezuela antes de salir al Caribe? Bienvenida. Gracias por la invitación a ti, a todos, a Priscila, a Repe y a toda la audiencia. Pues eso solo lo sabe Donald Trump. Solo Donald Trump sabe si va a llegar a ese nivel, a escalar esta avanzada en el Caribe contra los carteles. Pero hay algo que hay que siempre mantener en cuenta y es lo que tú has destacado. Para esta servidora eso es lo esencial. Nunca separan el ataque y la designación de los carteles como organizaciones narcoterroristas de Nicolás Maduro. Siempre aluden a su liderazgo en estas organizaciones que están pululando en el hemisferio. Es decir, que cualquier advertencia que haga la administración de Donald Trump, Marco Rubio, el propio Trump, contra los carteles, habla a su vez de una amenaza directa al régimen de Venezuela, que ya no es solo un régimen, es un narco régimen terrorista. Porque en el 2019, cuando la primera administración de Donald Trump, que también se hizo por primera vez esta designación, de hecho el fiscal en plena pandemia los coloca en una pantalla, les pone precio a la cabeza y los vincula a la guerrilla, a las armas, los vincula al narcotráfico, a la cocaína del mundo, que es 24% del tránsito del mundo, el que atravesaría Venezuela. Ya lo etiquetaban como narcoterrorista, pero otra cosa es que la primera decisión de la administración Trump cuando llega al poder en enero, es decir, ya desde ese instante te estaban tratando de presentar las prioridades de América primero, que para la seguridad de este país lo primero era tratar de desmantelar a estas organizaciones que envían veneno para los Estados Unidos. Entonces, Carla, creo que desde ese primer momento ya te estaban diciendo que esta era una prioridad y que Maduro estaba a la cabeza. Así que cualquier decisión que hable de desmantelar, de borrar de la faz de la tierra, que así fue como yo interpreté literalmente las palabras de Trump, tienen que ver con una amenaza existencial contra el propio Maduro. Carla, es que quiero hacer la siguiente lectura, porque resulta que aquí no estamos hablando de cualquier personaje, sino que incluso de Nicolás Maduro, que ha estado en la Asamblea General de la ONU. Y resulta que Sí. están hablando prácticamente de quien ellos han saludado, lo han conocido, lo han escuchado en ese mismo podio probablemente. Y por eso también es tan fuerte la imagen de escuchar al presidente de Estados Unidos hablar en contra de Nicolás Maduro como un narcoterrorista. Mira, es que Priscila, das también un punto sustancial, porque ¿cuánto tiempo tiene Maduro sin ir a las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas, que le extendía la alfombra y era prácticamente el único lugar del mundo en el que él podía de manera segura seguir viajando, porque él ya desde hace todos estos años, como cito, tiene esta amenaza y tiene además una investigación en la Corte Penal Internacional, tiene una acusación incluso en Argentina que ha tenido ya una sentencia en su contra. Es decir, él tiene varias amenazas
y la posibilidad, el riesgo de ser detenido en cualquier movilización que haga por el mundo. Pero las Naciones Unidas le extendían la alfombra con la excusa de que ellos reconocían estados y no gobiernos. Por eso nunca reconocieron, por ejemplo, a Juan Guaidó. Y él tenía todavía el permiso, así como otros arbitrarios en el mundo, de ir allá a dar sus discursos. Pero ahora tiene una deuda con las Naciones Unidas, una de las razones por las cuales no volvió a ir, pero además tiene esta amenaza que se está tomando tan en serio que una de sus personas cercanas dice, ahora por primera vez, y esa es una posición que para nosotros como venezolanos es sustancial, porque el régimen ha sometido a la población durante décadas, 26 años, siempre a través del miedo y el terror. Es la primera vez que ahora el miedo está del lado del propio régimen. Es decir, ya ellos sí están viendo que en su contra hay una amenaza creíble. La misma amenaza creíble con la que habían tratado de dominar Carla, y controlar una población que nunca se dejó dominar. Esa es la realidad. Es que quiero entrar precisamente ahí, en ese punto que hacías, porque una de las cosas que se ha ido discutiendo últimamente tiene que ver con las pruebas, ¿no? Con cómo Estados Unidos prueba que Nicolás Maduro es el líder del Cartel de los Soles, que el Cartel de los Soles es una organización que no solo distribuye a través del Caribe Sur, sino que incluso confecciona en laboratorios internos dentro de Venezuela droga que se distribuye no solo a Estados Unidos, sino que también a Europa. Tú, como periodista venezolana norteamericana, viviste toda tu vida, tú vivías en el exilio porque a ti te expulsaron de Venezuela en la dictadura y el régimen primero Hugo Chávez y luego la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Qué has podido averiguar tú cuando has leído los antecedentes judiciales, cuando has revisado los cargos? ¿Cuáles son las pruebas para que a quienes nos ven hasta ahora, que lideramos la sintonía hasta ahora, tenemos la mayor sintonía en Chile, qué es lo que se le acusa a Nicolás Maduro y cuáles son las pruebas contra él para que a todo el mundo le quede claro? Yo creo que la mejor manera en la que la audiencia puede tener una conclusión propia sobre el real vínculo de Maduro, de Diosdado Cabello, de los hermanos Rodríguez, de la propia Cilia Flores, su mujer, y también Padrino López, quien es el ministro de la Defensa de ese régimen. Es el indictment, es la acusación que se hizo en el 2019-2020. Pero si eso no fuera suficiente, todos los vínculos que hay con la guerrilla colombiana, con el tráfico de armas, con además los carteles mexicanos, tienes el testimonio aquí en los Estados Unidos de quienes ya aseguran que el mismo Chapo, que el mismo segundo hombre del cartel de Sinaloa, que ya está en los Estados Unidos y ha además sido objeto de un proceso judicial, que el hermano de Piedad Córdoba, una mujer importante en el Congreso de Colombia, y que además el Pollo Carvajal, uno de los integrantes de ese cartel de los Soles, además de Alejandro Andrade, el Tuerto Andrade, quien fue acusado aquí en los Estados Unidos y le redujeron la pena no porque Estados Unidos es benevolente con quienes consideran lo han atacado de esa manera, sino porque entregó información sensible que justamente le permite a Estados Unidos llegar a estas conclusiones. Hay no sé si te has dado cuenta, pero se ha acelerado como la reacción de los Estados Unidos precisamente después que el Pollo Carvajal, una de las figuras más esenciales, además que conocía el movimiento, era parte, es decir, él estaba en el centro de lo que es esta organización criminal. La cantidad de testimonios que él pudo haber entregado durante todo este tiempo para que Estados Unidos terminara de ratificar lo que ya los venezolanos teníamos como absoluto convencimiento. Es una sucesión de eventos que han podido, a través de testigos y a través, por supuesto, de una acusación de denuncias, basada en denuncias de personas quienes conocen el sistema, quienes han estado dentro del sistema, militares, oficiales de la DGCIM, oficiales del SEBIN. Esta cantidad de testimonios que se han acumulado por años es la prueba más irrefutable de lo que ha motivado esta acción, quizás la más radical y la más dura que hemos visto por parte de los Estados Unidos. Carla, además, la conexión directa que hace Pam Bondi entre los carteles, fíjate que ellos no dicen que los carteles mexicanos actúan por separado de manera individual, no.
siempre hablan y se refieren a Maduro como el cabecilla. Él está por encima, Carla, incluso de los carteles mexicanos, para que entendamos los tentáculos del régimen venezolano. Y tienes tanta razón, pero no solamente con el testimonio de estas personas vinculadas a narcotráfico que apuntan a Nicolás Maduro como líder del cartel de los soles, sino que también deben haber entregado pruebas contundentes, datos sensibles, porque no basta con el testimonio. Y por eso también tan abiertamente el presidente de Estados Unidos inicia esta ofensiva y claramente además ayer lo dice la ONU, los vamos a bombardear. Yo te quiero preguntar por los contactos que tú tienes todavía al interior de Venezuela, si has tenido información de la reacción en el último tiempo del círculo cercano a Nicolás Maduro en cuanto a la protección, si existe miedo, si efectivamente ellos estarían a resguardo en un búnker. ¿Qué medidas han adoptado ellos, si es que las han adoptado? ¿Qué información manejas tú? Bueno, es impensable llegar a la conclusión de que Maduro no ha planificado su huida de Venezuela, desde hace mucho tiempo además. Y hay reportajes a través justamente de testimonios como el de Semana, la revista Semana decía, es que en los días del 28 de julio Maduro quería salir del poder. Diosdado Cabello más bien lo obligó a preservar la estabilidad del propio sistema, porque además estaban sus propios intereses en juego. Pero también periódicos brasileños han hablado de una reunión en Bogotá entre ambos cancilleres, el del régimen y el de Lula, en medio creo que de una reunión de la CELAC en la que se discutió la posibilidad o de ayudarlo a salir por mar o ayudarlo a salir por aire y después darle la excusa a los Estados Unidos de que bueno, que era un tema de asistencia humanitaria a una persona quien en ese momento necesitaba salir del territorio venezolano. Pero fíjate que eso ya no aplica, porque Estados Unidos ha sido bien claro, el propio Donald Trump lo ha mencionado. No solo que no hay negociación, sino que los países que asistan a este cartel van a sufrir consecuencias importantes como el propio cartel. Carla, mira, un cómplice. Yo he seguido harto el tema y han surgido una serie de cosas que me gustaría saber si ustedes también, reporteando allá, las consideran ciertas o no, o si es que esto se ha hablado también o se ha trascendido, como se dice. Primero, de que habría habido una propuesta de parte del gobierno venezolano, hace algunos días atrás, en entregar 3 millones de barriles de petróleo diarios a Estados Unidos y una serie de otras condiciones a cambio de, efectivamente, una salida buena para Nicolás Maduro. Segundo, se hablaba de la posibilidad de que saliera Nicolás Maduro, el segundo, digamos, ofrecimiento, que saliera Nicolás Maduro, que saliera Diosdado Cabello y que Jorge Rodríguez asumiera, digamos, un proceso de transición. Y una tercera opción también que se barajó, pero que en definitiva Estados Unidos le bajó el pulgar a esto. O sea, nosotros no tenemos nada que negociar con ustedes. Ustedes son perseguidos por la justicia de Estados Unidos y ante eso nosotros no tenemos nada más que hacer que capturarlo. ¿Ha trascendido esas negociaciones o esos ofrecimientos que le habría hecho el régimen de Maduro a Estados Unidos? Mira, Repe, si hay algo a lo que podemos nosotros llegar como conclusión es que el único responsable del punto al que hemos llegado es el propio Maduro. Las negociaciones han estado sobre la mesa desde hace años. La OEA, Noruega, ha estado también el propio Grupo de Lima, la primera administración de Donald Trump, Elliot Abrams, con quien hablaba en estos días, lo entrevistaba, y se le han tendido puentes todos estos años a un régimen que se ha atrincherado y se ha negado primero a cumplir su palabra. Incluso la administración Biden decía, no sé si lo recuerdas, es que tenemos que confiar en la buena fe de este régimen. Uno de los grandes errores de la comunidad internacional fue no admitir desde el principio la naturaleza de lo que se estaba enfrentando. Sí, claro. Entonces, por supuesto que Maduro durante todos estos tiempos lo que hizo fue ganar tiempo. Entonces yo creo que ya después se ha deslastrado el mundo de estas excusas como para atender la situación en los términos en los que tiene que ser atendida. Es un cartel narcoterrorista que además pone en peligro a la región. Y fíjate, la región siempre se ha excusado diciendo hay que tener democracia para tener seguridad. No, es al revés. El hemisferio necesita estar seguro para que la democracia pueda prevalecer. Y por esa la razón por la que muchos países
ahora están accediendo también a etiquetar al Cartel de los Soles como organización terrorista. Y por eso le pedimos al gobierno chileno, porque a mí me sorprendió mucho que el presidente Boric, quien ha sido tan solidario desde el punto de vista de los derechos humanos, que eso hay que reconocérselo, aquí no ha privado de ideología, ni mucho menos. Él entendió que la ideología no tenía nada que ver con la defensa de los derechos humanos, pero en el discurso de las Naciones Unidas ni una palabra sobre Venezuela, en medio de este conflicto. Y yo entiendo que él tiene sus reservas con el tema, quizás de etiquetar al Cartel de los Soles como organización terrorista. No sé si por el tema de las diferencias que tienen con Donald Trump, pero es un tema de su propia seguridad territorial. Es decir, ustedes bien han comprobado lo que significa tener los tentáculos de un régimen así en su propio territorio, con un asesinato transnacional, con un grupo, una pandilla delincuencial que además tortura y llega a cometer asesinatos tan horribles como el del como el de Ronald Ojeda. Es decir, claro. Entonces Chile sabe perfectamente bien lo que significa tener este peligro existencial también para ustedes en el territorio. Además tienen que 700.000 venezolanos, una migración venezolana en el mundo, que ustedes conocen perfectamente cuáles son las consecuencias. Es como si 9 millones de personas, es como si Santiago se vaciara en 10 años. Es más, la migración venezolana es más importante en número que la población de Santiago. Sí, es verdad. Carla, mira. Tenemos que entender. Ajá, te quiero mostrar algo, me voy a ir con Darío. Darío, sígame por favor, porque toda esta conversación que estamos dando se da en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas ayer por la tarde. Y ya les voy a presentar a David Alandete, que está en la Casa Blanca, porque Donald Trump dio material para hablar de todo. Pero antes revisamos en esta imagen lo que dijo precisamente Donald Trump en la Asamblea General sobre Venezuela y Nicolás Maduro. We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolás Maduro. Carla, quédate con nosotros. ¿Saben a quién vamos a saludar? ¿Quién creen ustedes? David Alandete, que está ahí en la Casa Blanca. Yo pensé que iba a estar en Nueva York, pero no. Ha estado siguiendo la guardia y los pasos del presidente Donald Trump, que dio muchísimo que hablar en Nueva York. ¿Cómo estás, David? Buen día. Donald Trump ya está aquí. Sí, claro. Ya ha vuelto. Entonces, yo voy donde va Trump. Oye, cuéntanos, partamos por Venezuela. Sabemos que habló de otras cosas, pero ¿cómo ha repercutido, ¿no?, esta visión de Donald Trump respecto a Sudamérica? Y además le dice a los países del mundo, que a los otros líderes, que están haciendo de sus países un verdadero infierno. ¿Cómo se reciben en Estados Unidos los mensajes del presidente Trump en Nueva York? El mensaje del presidente Trump fue un mensaje bastante aislacionista y todo en clave de seguridad nacional. Pero como muy bien explicaba Carla, y como ha quedado claro en estos pasados días, la crisis venezolana es... En eso Marco Rubio ha sido realmente muy hábil, porque es una crisis de seguridad nacional. Es decir, no se subió al púlpito de Naciones Unidas Donald Trump a decir no, hay que invadir Venezuela, etc. Venía Lula además de denunciar eso. De hecho se cruzaron y luego Trump criticó bastante duramente a Brasil, aunque va a hablar esta semana entrante con Lula, ¿no? Que dijo que se había encontrado con el presidente Lula, que habían compartido un abrazo. Se abrazaron y todo. Y que, Lula es muy hábil, ¿no? Y que le había caído súper bien, dijo. Sí, y que se van a juntar la próxima semana. Lula lleva en la escena internacional mucho más tiempo que Trump y es un encantador de serpientes, como se le llama en Brasil. Yo soy muy conocedor de la realidad brasileña y te puedo decir que es capaz de abrazarse a Trump y a quien sea, al demonio si se planta allí, si eso a Lula le va a venir bien. Y eso es lo que el presidente Lula hizo, ¿no? Y muy bien, porque es lo que su país necesita, menos aranceles y menos sanciones. Pero Trump no tuvo que decir nada de injerencias, porque en realidad pintó la crisis que tiene alrededor del Caribe y frente a Venezuela como una crisis de seguridad nacional. Y eso yo creo que Carla lo ha explicado muy bien. Estamos ante un cartel, estamos en un caso judicializado y es imposible quitarle importancia a lo que es la macrocausa que hay sobre el cártel de los soles, porque tiene unas ramificaciones que van desde Miami a Nueva York, pasando por Texas. Hay personas en prisión como son el Pollo Carvajal, extraditado desde Madrid, y el general Cliver Alcalá, entregado en Colombia, que han dado muchos detalles de esa gran empresa criminal, según un gran jurado, que dirige Nicolás Maduro. Por lo tanto, tiene razones de sobra Donald Trump para decir esto me afecta a mí, ustedes no han hecho nada, no están haciendo nada, y yo tengo que solucionarlo con un despliegue militar. Aparte de que Donald Trump dijo algo
que resonó mucho y que, os tengo que ser sincero, aquí en Estados Unidos no se ve con malos ojos, ni siquiera por sus detractores, que es esto de que la ONU está anquilosada, de que no avanza nada, de que no... Acordad de aquella frase que yo creo que pasará a la historia de Naciones Unidas, de que lo único que le ha dado la ONU a Donald Trump, mientras gestionaba la paz entre 7 países, o sea, 7 guerras, etcétera, etcétera, que es que la ONU solo le ha dado una escalera mecánica y un teleprompter que no le funcionaba. O sea, y os tengo que decir, hoy hoy la Casa Blanca amanece con teorías conspiratorias. Hablaba hace unos minutos con una asesora del equipo de comunicaciones de Trump y me decía, David, vamos a averiguar si esto fue un boicot. Claro. David, pon pausa. Vamos a revisar este titular precisamente para que entremos a ese tema. Titular en pantalla. Estados Unidos dice que el servicio secreto investiga el parón, es decir, que se quedó trabada, de una escalera mecánica ante Trump en la sede de la ONU. Esto se ha transformado en un verdadero tema de seguridad nacional. Revise ese video. Ahí está. Mira, Donald Trump subiendo, ahí se paró. subiendo y paró. Justo cuando él va a subir. Pero oye, pone el pie en el primer escalón Está furioso. y deja de subir. Y Pero sigue. y la de al lado obviamente. funciona perfecto. Y la de al lado sigue funcionando perfecto. Y él sube. A ver, yo te quiero decir así como a simple vista, a mí igual me parece sospechoso. Sí, Porque po. mira, no es que ya había gente ahí, sino que fue justo en el momento en el que se despejó la escalera y empezó. Entonces no habrá sido algún maldadoso que Pero dijo, oye, ¿y el "Le voy a parar". teleprompter? También. Tengo información. Yo tengo A ver. información. A ver, ya. ¿Qué cosa, David? Eso, David. ¿Qué pasó? Porque ayer, cuando surge esto, Caroline Leavitt, la portavoz de Trump, comparte una información publicada por el Time de Londres, el diario Time, que venía a decir el domingo que había funcionarios de la ONU que preparaban un boicot a Donald Trump parando las escaleras mecánicas. Pero estaba escrito antes el domingo, y decía, así le vamos a demostrar que cuando hay recortes no se puede proceder al mantenimiento. Bien. Después hicimos llamadas al equipo de prensa de Naciones Unidas y la información que da Naciones Unidas es la siguiente. A ver. Alguien del equipo del presidente Trump de seguridad, por error, cuando estaba arriba de la escalera, le dio al botón de parar y por eso se paró tan temprano. Y segundo, el teleprompter lo gestionaba el equipo del presidente Trump y al parecer hubo un problema con los archivos, el formato de los archivos, que son distintos al teleprompter de aquí de la Casa Blanca. De hecho, quiero Eso David. no quita, José María, que hoy aquí estén todos con No, sí. el escalera gate. O sea, a ver cómo... Escalera gate. Tremendo. Oye, Tremendo. que Y Trump va a hablar de ello. Trump, os aseguro Y que más que Trump hoy todo el habla mundo de le ello. estaba sacando fotos. Solo para corroborar la segunda parte de la ONU, es efectivo que cada jefe de Estado, la persona que manipula el prompter, es un funcionario de la embajada o de la delegación del presidente. Me ha tocado conocer en el pasado en la Asamblea General a los funcionarios de la misión permanente de Chile ante la ONU que le han manipulado el prompter al presidente de Chile cuando está leyendo el lugar. Eso es real. La que me parece extraña, honestamente, David, es la de la escalera. Porque además, todos sabemos de dónde está el botoncito de la escalera Claro. mecánica, arriba Hay en que una esquina. agacharse. O sea, te tendrías que haber agachado, haber apretado, ¿no es cierto? No, como que no. No, supongo que se refieren a un agente del servicio secreto que estaba en la parte de arriba de la escalera, que lo tiene que haber apretado. Pero ¿qué agente del servicio secreto va a querer paralizarle la escalera a su propio presidente? Como no hace mucho sentido la explicación, y sobre ¿no? todo porque además la otra escalera sí sigue funcionando. Claro. ¿Y cuántas veces ustedes han ido al mall y alguien dije, ups, apreté el botón? Nunca pasa esa cuestión. Nunca pasa. Ahora, antes de ir con David, él dice otra cosa sobre la ONU. En pleno discurso. Llega y dice, cuando se estaba quejando la escalera y todo, algo así como, lo voy a parafrasear, ¿no es cierto? Un buen chileno dice como, y además este edificio, cuando yo sí. era desarrollador inmobiliario, le ofrecí a la ONU construir este edificio por $500 millones. Con pisos de mármol. ¿Ok? Y con pisos de mármol, ¿no es cierto? Claro. Y al final le costó 3.000 y no tiene mármol. Esto en medio de un discurso de la ONU. Sí, es Exacto. surreal, ¿no es cierto, David? Sí. No, Muy no, y tremendo, eso- porque él es de Nueva York. Claro. O sea, él siempre lleva esto del constructor. Aquí en la Casa Blanca también le ofreció a Obama hacer un gran salón de baile y Obama se lo negó y ahora lo va a construir. Y a la ONU le dijo que se fijaran cuando van alrededor, porque el suelo que estaban pisando es de terrazo, ¿no? Que es un material que no es como el mármol, y dijo que el edificio estaba
hecho una piltrafa, vamos. O sea que realmente él hubiera hecho un trabajo muchísimo mejor. Es esto de Trump, ¿no? Que siempre tiene algún agravio del que quejarse, ¿no? Y además siendo él de Nueva York, ¿no? Y habiendo ofrecido este trabajo, dijo, más barato que nadie, ¿no? Y además habló de los sobrecostes. Puro Trump. O sea, el Trump que se vio ayer en Naciones Unidas es el Trump que vemos aquí a diario y la verdad que eso no cambió, ¿no? Porque además la gente se reía, ¿no? Es decir, él cuando entró dijo, no me va el teleprompter, pero la persona que se esté encargando del teleprompter en este momento está en graves apuros. O sea, era como el club de la comedia, pero en el foro de Naciones Unidas, ¿no? David, fue algo tremendo. Lo tengo, veámoslo, aquí va a continuación. And I don't mind making the speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. Le faltó decir despedido. ¿Sabes lo que le gusta decir? Pero ojo, lo que dice, Es gracioso. lo que dice David es muy cierto. Nos estamos riendo. Nos estamos riendo porque al final esto también, pongámoslo en contexto, es tragicómico. O sea, un presidente de Estados Unidos que se para ahí. Porque antes, por último, y te acuerdas en el primer periodo, David, el Trump de la Casa Blanca era como el Trump de la política interna, pero dentro de todo a nivel internacional igual se mantenía dentro de ciertos parámetros, ¿no? De la diplomacia, en sus bilaterales, cuando viajaba por el mundo, cuando estuvo en Corea del Norte con Kim Jong-un, Corea del Sur, ¿se acuerdan? Todo eso como que él se mantenía dentro de parámetros. Ayer, el mismo Trump del Salón Oval, que es impredecible, que puede dar una rueda de prensa de 3 horas sin pararlo, que puede divagar además, saltar de un tema a otro y dejar inconcluso el tema anterior y empezar hablando de otro tema, pero que además genera risa, y digo que eso es lo tragicómico porque es el líder de la principal potencia mundial. Ya, pero yo te voy a decir algo. Lo pudimos ver en la ONU. Tengo mi hipótesis de por qué está desatado Trump en su segundo periodo. Porque en el primer periodo los presidentes de Estados Unidos se juegan la reelección. Entonces son más mesurados, son más medidos. Pero ya, Trump, en su segundo periodo, que además venía con pica porque según él le habían robado las elecciones y sabe que no se puede reelegir, está desatado, si por eso era tan peligroso. Pero ¿sabe qué? Yo vi el discurso completo, y hay que tener mucho ojo porque no se guarda nada. Yo le pediría a todo el mundo que hicieran el ejercicio sobre qué medios de prensa publican qué cosa y cómo lo publican. Porque hay medios de prensa de derecha, medios de prensa de centro, medios de prensa de izquierda, como esta cuestión. Es así, el mundo real, realpolitik, porque claro, no. Entonces, pero desde la objetividad. Hay muchas cosas que a mí me hicieron mucho ruido. El tema de esto de que el cambio climático es una farsa y es un engaño que le han hecho al mundo. China no produce energía con las turbinas eólicas. Con las turbinas eólicas, pero se las vende a todo el mundo, fíjate. Claro. ¿Ah? O sea, entonces resulta que ahora, bueno, uno puede tener ahí, hay argumentos científicos, está bien, es una visión que ella tiene. Pero él dijo varias verdades. Entre ellas las de la ONU. Primero lo de la ONU, que la ONU no está haciendo la pega para lo que fue creada. La ONU fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, recordémoslo, para que los conflictos no se vuelvan a resolver matando a 80 y hasta 100 millones de seres humanos, sino que se resuelvan por vías diplomáticas en el encuentro de los países en este edificio, entre otras cosas. El famoso multilateralismo. Pero que la ONU se fue desdibujando con los años y hoy día está en su peor momento. Eso fue lo que quiso decir, aunque dijo también que tenía esperanza de construir una ONU que efectivamente sirviera. Ya vamos a ir para allá, porque hay una chilena involucrada. Ha hecho esfuerzos por lograr la paz en varias partes y la ONU ha brillado por su ausencia. Sí. Ni una llamadita me hicieron. O sea, yo creo que ahí pegó unos cachitos bastante serios. Otra cosa que le dijo a Europa es que están renunciando a su propia cultura y civilización, permitiendo a través de la ONU migraciones masivas, puertas abiertas con incluso financiamiento de la ONU para trasladar migrantes ilegales, no legales, ilegales. Y además les dijo que no se puede entender y que es vergonzoso que ustedes están apoyando a Ucrania en una guerra con Rusia, están participando indirectamente de esta guerra contra Rusia, pero por otro lado le compran petróleo y gas a Rusia, lo que hace que Rusia financie esa guerra. Entonces, estamos todos locos. Y fíjate que me hizo harto sentido
Esas dos partes por último. No, yo tiendo a coincidir en esas partes. El tema es que voy a volver al punto, y ahí entra David también. Donald Trump, no todo lo que dice en el Salón Oval es un chiste o genera escándalo. Obviamente que cuando da esas conferencias de prensa en el Salón Oval, hay 4, 5, 10 preguntas que son respuestas que uno podría esperar de un presidente de Estados Unidos con definiciones políticas. Lo que pasa es que antes a nivel internacional se reducía a eso y estaba bajo libreto. ¿Qué pasó ahora? No había prompter, no tiene libreto. Trump empieza a mostrar el Trump real. Lo que realmente nosotros conocemos, ¿no es cierto? El que realmente prensa. Y además, David, explícame esto, fulmina los 15 minutos a tal punto que el presidente de Chile, que tenía que hablar a las 3:30 de la tarde, tuvo que hablar prácticamente a las 5 y tanto, porque retrasó toda la jornada y finalmente terminó hablando 57 minutos y nadie lo paró. Nadie le prendió nunca la luz roja hasta lo del aplaudieron micrófono. entre medio. Hasta lo aplaudieron entre medio. No se le puede parar al presidente de Estados Unidos y decide. Es una cuestión también de cortesía, pero Trump tampoco es un líder al que se le conozca por ser precisamente demasiado cortés, ¿no? Y él no estaba constreñido por ninguna norma. Lo que sí que es cierto, yo creo que estáis muy en lo adecuado, es que Trump se presenta como una persona de sentido común. Él dijo en un momento, típico Trump también, ¿no? Esto de que en la campaña la gorra que más vendí fue una que ponía Trump tenía razón sobre todo. Es la gorra que llevaba Elon Musk cuando llegó aquí a la Casa Blanca. Y es una gorra que pone, efectivamente, Trump tenía razón sobre todo. Y él dice, sí, yo tengo razón sobre todo. Como decimos en España, no tiene abuela. Ya se suelta él todos los piropos, ¿no? Y venía a decir también que él se presenta como alguien que es capaz de decir lo que todo el mundo piensa pero no se atreve. Y ahí hay algo crucial, ¿no? Porque las cosas que dijo, los problemas migratorios de Europa existen, se dan. Estamos teniendo muchísima tensión en Europa por este problema. El diagnóstico lo ha de, la solución es otra, ¿no? Pero claro. Respecto al papel de la ONU, que se han negociado diversos acuerdos de paz y que hay 2 conflictos en los que la ONU no ha sido capaz de hacer nada porque hay un bloqueo tremendo. Hay un bloqueo pues porque 2 bloques, Estados Unidos y sus aliados y Rusia y China y sus aliados, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Claro. Y ahí lo problemático de verdad es que Trump no tiene mesura, ¿no? Que tampoco mide, ¿no? Entonces es capaz de mezclar eso con sus anécdotas del mármol del edificio de Naciones Unidas, las gorras que tenía, etcétera, etcétera. Y claro, la gente ahí estaba divertidísima. Yo he hablado después con un par de funcionarios que estaban allí dentro de varias delegaciones y la gente estaba pues como si estuviera en el club de la comedia. Les faltaban palomitas, Trump hablando 57 minutos y la gente consciente de que estaba asistiendo y grabando con su teléfono. Bueno, es que si tú ves... A mí lo que más me llamó la atención fue que mientras estaba hablando, los rusos, como si no hubiera la señal y las imágenes que estamos viendo, estaban con el teléfono así, grabando a Trump como si estuvieran en un concierto de Taylor Swift, ¿no? Estaban los 2 rusos que había, ¿no? Es verdad. Y realmente ese es el magnetismo de Trump. José María y yo le hemos visto aquí y es una persona que es como un plató constante. Oye, David. Y ese plató es donde él está. Está en la ONU, el plató está ahí. Está aquí, pues ahí, donde sea, ¿no? Le sigue el espectáculo, ¿no? Un espectáculo permanente. David, no puedo no preguntarte, que lo hemos hablado tantas veces en el programa y ahora va y lo dice. ¿Cómo interpretas tú el famoso "los vamos a bombardear"? Porque él empieza a hablar, ¿no? El narcotráfico, este veneno que está envenenando a la sociedad de Estados Unidos. Y dice, entonces vamos a interceptar los barcos... pero a mí me da la impresión que él ya no se refiere, corrígeme tú si lo interpretaste distinto, al barco que está cruzando el Caribe. Cuando él dice los vamos a bombardear, se refiere a toda la estructura de narcotráfico que está generando flujos de droga desde Venezuela hacia Europa y Estados Unidos. ¿Tú también lo interpretaste así? ¿Tú crees que con esto se incrementa la opción de que Donald Trump eventualmente bombardee objetivos de narcotráfico tierra adentro en Venezuela? Yo creo que hay desde luego un debate interno en la administración en este momento, muy vivo, un debate que se está manteniendo mientras hablamos ahora y que pasa por eso, José María. Yo creo que sí, eso es un mensaje. Donald Trump está lanzando mensajes directos a Maduro. Hoy un periódico que tiene muy buenas fuentes dentro de Miraflores, que es el periódico El País,
en el que yo trabajé muchos años y que tiene mucho contacto con ese entorno, con Zapatero, con etcétera, etcétera, publica que hay pánico en Miraflores. Hay pánico y se están buscando alternativas a que Maduro siga, ¿no? Y esto es muy importante porque está claro que Donald Trump está mandando una serie de mensajes, les está advirtiendo a diario con las declaraciones que nos hace a los medios aquí, con este discurso, con cualquier pronunciamiento y con hechos, con 4 barcos hundidos, que va a ir a más. Y esto va a ir a más, va a ir a más. David, esta historia yo la he estado siguiendo y quiero saber si tú podrías corroborarla. A propósito del piloto personal de Nicolás Maduro, Vilner Villegas, que es un general de brigada y que es piloto, que tomó un avión de Maduro y lo llevó a reparaciones de forma muy secreta hasta República Dominicana, donde habría sido conocido ese aterrizaje por parte de agentes, no sé si de la CIA, pero sí al menos agentes secretos de Estados Unidos, que se habrían entrevistado con este general, el general Vilner Villegas. Y de hecho, grabaron secretamente esta reunión entre agentes norteamericanos con este general para proponerle o 20 años de prisión o protección y dinero a cambio de entregar a Maduro. Por ejemplo, en un vuelo rutinario, intempestivamente sacarlo hacia un país amigo y aterrizar en un país amigo o derechamente en territorio norteamericano, pero que entregara de manera permanente información. Y surgió eso es lo que habría sido el año pasado, y este año, hace poquitos días atrás, precisamente cuando este señor Vilner Villegas estaba volando uno de los aviones que había salido de uno de los aeropuertos de Venezuela, se publica el 19 de septiembre por parte de Marshall Billingsley, de la Secretaría del Tesoro, con fotografía de él, de Villegas con uniforme y un pantallazo de esta supuesta reunión diciendo "Feliz cumpleaños, General Vilner". Lo que inmediatamente encendió las alarmas en Miraflores. Hicieron devolverse en pleno vuelo a este señor y fue interrogado por los servicios secretos venezolanos para ver qué había pasado. ¿Esa historia es real? Marshall Billingsley es alguien que estuvo en la primera administración Trump, es alguien que trabajó mucho el campo de la inteligencia con el primer mandato de Trump, que fue muy crítico con la política de Joe Biden y que ha vuelto como empleado del Tesoro, pero empleado del Tesoro encargado de sanciones y de investigaciones de dónde va el dinero y de por dónde viene. Cualquier mensaje que este señor, acuérdense, Marshall Billingsley, otro de los operadores, funcionarios importantísimos en esta estrategia, vayan a sus redes sociales, sobre todo en X, lo que antes era Twitter. Las fotos, los mensajes que pone ahí son advertencias directas. Destinadas a Maduro. Es alguien que le está contando a Maduro: sé lo que estás haciendo, he llegado hasta aquí y todavía tengo más. Exacto, mira, acá tengo incluso está el vuelo de Vilner Villegas que se devuelve rápidamente porque lo llaman una vez que se publica. Él estaba en vuelo cuando se publica este tweet de Billingsley. Además, Billingsley ha publicado con lujo de detalles dónde están los búnkeres, cómo son los búnkeres que tiene Maduro. En los aeropuertos. Exacto, y los aeropuertos y todo. Y además, o sea, ¿a qué voy con esta historia? Porque esta historia, decirle feliz cumpleaños al general Vilner y después saliera todo el régimen venezolano enarbolando la figura del general Vilner y haciendo que todo esto es una fake news por parte de Estados Unidos, lo que pareciera ser que Billingsley está haciendo es machacar psicológicamente al régimen de Maduro, de Nicolás Maduro y sus secuaces. Es decir, yo sé dónde están, sabemos dónde duermen, qué es lo que comen, quién te pilotea el avión, estamos adentro del régimen. Pero sabes que va más allá, porque no es cualquier persona, no es un asesor, alguien que lo acompañe. Hay que considerar que si es el piloto del avión de Nicolás Maduro, es a quien él deposita la confianza y lo puede mantener con vida o entregarlo o escapar con él. O sea, es así de grave. Claro, entonces en el fondo le están diciendo, estamos adentro del Palacio Miraflores. Sí, también están diciendo que hay una vía de contacto y también es una forma de presión psicológica porque
Totalmente. También le están diciendo, con este hemos hablado, podemos haber hablado con muchos otros. Ya en 2019, cuando se reconoció a Juan Guaidó y le pusieron un avión a Maduro para ir a Cuba, que al final aquello quedó en nada, aquel pronunciamiento, reveló Billings y otra gente que estaban en contacto con Padrino, con otra gente, el ministro de Defensa y con otra gente dentro del régimen, y lo han intentado varias veces. Lo que pasa es que ahora estamos un poco en la ofensiva de la dictadura al contrario, ¿no? Que es esas cartas que se le escriben a Donald Trump, es enviar a empresarios venezolanos a que se reúnan aquí en el Departamento de Estado. Y en este momento es la Casa Blanca la que no está queriendo tampoco entablar un gran contacto, más allá de lo que no sea entregar a Maduro, ponerlo en un avión y dárselo. David, quédate con nosotros, estamos en diálogo. Vámonos, los invito a que nos vayamos a Miami, donde está Carla Angola, periodista venezolana norteamericana, para hacerte la pregunta que yo creo que el mundo se hace hoy en día. Te voy a contar algo, Carla. Nosotros hemos tenido aquí corresponsales, periodistas independientes muy buenos que aún están en Venezuela, que les cuesta mucho poder hablar al aire con nosotros y poder contarnos en parte su reporteo porque, tú lo sabes muy bien, existe un riesgo evidente de que sean detenidos o sus familias perseguidas. Ya que tú estás en el exilio, te quiero hacer la pregunta directamente. ¿Hay pánico, como dice El País, en Miraflores? Lo que nosotros estamos viendo en Venezuela, que no mucha gente se atreve a hablar, ¿es realmente lo que está ocurriendo puertas adentro en las casas de los venezolanos y en el palacio de gobierno, o de la dictadura en este caso, del país? Mira, José María, el régimen venezolano está en pánico desde hace mucho tiempo. Desde que 80%, casi 80% de los venezolanos decidieron sacarlo del poder. Y no es poca cosa pensar que solo fueron los civiles. Es decir, todos los centros de votación que rodean a esas sedes militares en Venezuela, en todos ganó Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela. Es decir, los militares, los policías, todos esos factores de inteligencia que ahora le manifestarán en privado a Maduro, que van a poner el pecho por él, votaron en su contra para sacarlo. Y estoy convencida que están esperando el momento para actuar, al menos bajar los brazos y no atentar contra la población civil. Porque eso fue lo que vimos el 28 de julio. Es decir, ¿cómo crees que María Corina Machado y Edmundo González lograron acumular y resguardar las actas que prueban su victoria? Porque justamente después de 1 año y medio de conversaciones con el Plan República, que es el ejército el que custodia los centros electorales en Venezuela, lograron hablar con ellos para que resguardaran, para que no fueran un obstáculo, para que incluso en las gorras militares guardaran las actas y después, horas después al salir del centro de votación, se le entregaran a los testigos de mesa. Son las propias Fuerzas Armadas que han sido además perseguidas, que han sido las más vulnerables en esta etapa de tortura y de persecución. Están obstinados, quieren obviamente un cambio. Y quiero darte un dato sobre el piloto. ¿Cómo no va a estar preocupado Maduro si su propio piloto conversó con un funcionario de los Estados Unidos? Estaba conversando para dar información sensible y probablemente actuar en su contra. ¿Cómo no vas a estar preocupado si una persona que es la responsable de movilizarte se prueba? Porque no es una suposición esa reunión. Ese piloto se reunió con un funcionario de los Estados Unidos. Yo he visto la fotografía completa. La fotografía completa salen ambos. Lo que pasa es que Marshall Billingsley resguardó la identidad de ese funcionario. Claro. Él llegó, fue el encargado de llevar los 2 aviones a Dominicana. Allí lo atrapa la migración de República Dominicana y quien entra por sorpresa es este funcionario de los Estados Unidos. ¿Le vas a colaborar o no vas a colaborar? Sí voy a colaborar. Se va para Venezuela y se desaparece. No, suspendió, bloqueó WhatsApp, pero después, como tú no quisiste colaborar, Estados Unidos no olvida. Ah, tú no quieres colaborar, entonces voy también detrás de ti. Y ese fue el mensajito allí que le envía no Feliz solo a él, general. el piloto de Maduro, Claro, sino a todo aquel quien se atreva a prometerle algo a los Estados Unidos y no cumpla. Porque además, fíjate que los 2 pilotos de los F-16, ¿te acuerdas que sobrevolaron el Caribe? Sí, claro. Y todos estos buques y todo? Bueno, esos 2 pilotos, ¿por qué Marshall Billingsley, que además también fue, por cierto, importantísimo jefe de operaciones cuando el 11 de septiembre? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Este es un hombre que no es solo un funcionario del Departamento del Tesoro de Trump. Es un hombre que sabe inteligencia, como decía José María, y que además estuvo en operaciones de inteligencia el 11 de septiembre. Él sabía al día siguiente la edad, el nombre, los nombres de los hijos. ¿Por qué? Porque esos 2 pilotos estuvieron en Estados Unidos.
El propio Padrino López se formó en los Estados Unidos y el propio Padrino López, quien es el ministro de la Defensa de Maduro, ha negociado ya varias veces con Maduro, Claro. con Estados Unidos. ¿Cómo Maduro puede estar tranquilo? Carla. Si su círculo, además, te doy este dato, Muy cercano. escoltas del régimen han lanzado líneas de conexión con el gobierno electo. Todo el mundo está buscando la manera en cómo dar información para que esto se caiga, porque saben que todos están bajo amenaza. La lealtad contra ese régimen no te protege. Eso está absolutamente... Carla, una última pregunta, pues ya se nos va acabando el tiempo, pero si tú quisieras aventurarte, y sé que a los periodistas no soportamos los escenarios hipotéticos, menos los contrafactuales, pero ¿qué crees que va a pasar en tu país? Te lo pregunto directamente. Ay, no sabes cuánto quisiera yo tener esa respuesta. Solo les doy un dato. Lo de ICE ha pasado 3 veces ya. Esto tiene 2 episodios en julio en Fort Worth. Un policía resultó herido en el cuello, sobrevivió. Después un hombre de 27 años con un rifle también atacó otra instalación de la patrulla fronteriza, hirió a 2. Y recuerda que en agosto un hombre con una mochila fue detenido que supuestamente tenía una bomba. Eso fue allí en la misma instalación donde ahora hubo el tiroteo, solo para que lo tengan en cuenta. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Mira, yo creo que los venezolanos ya lo decidieron. Los venezolanos, cuando le preguntan a Trump, ¿va a haber cambio de régimen? ¿Usted busca cambio de régimen? Eso no hace falta. Los venezolanos ya cambiamos el régimen el 28 de julio. En lo que necesitamos ayuda es en una transición pacífica, que solo no la podemos llevar adelante. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes en qué baso yo la esperanza de que este es el comienzo del fin? El comienzo del fin fue el 28 de julio, pero que estamos en este tránsito, estamos empezando a llegar al final del que ha hablado María Corina todo este tiempo. Porque aunque no se vea, aunque no haya ruido, miles de venezolanos se han continuado organizando todo este tiempo. ¿Están listos para la orden que María Corina ha dicho? Estén preparados para el día. Los venezolanos están preparados para el día. Cuando arrestan a uno, secuestran a uno, otro asume ese rol. Es decir, los venezolanos entienden perfectamente bien que esto depende de manera principal de nuestra propia responsabilidad. Sí. Y no solo somos los venezolanos en el exterior, venezolanos dentro están listos como un ejército que quiere además tomar el control del país por derecho y además por decisión electoral y constitucional. Y no subestimen nunca al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela va a dar la demostración el día que toque dar esa demostración. Ojalá así sea. Y seguramente, obvio, por la presión de Estados Unidos, eso va a ser más sencillo, porque hay que acorralar un régimen narcoterrorista. Pero los venezolanos están listos, con mucha gallardía para asumir su responsabilidad. Que así sea y le hagan honor al himno, ¿no? Gloria al bravo pueblo. Sí. Y es bravo y además Caribe. Cuando uno ve la última locución de María Corina Machado, el último mensaje en la clandestinidad, ella cita a dos, entiendo que van a canonizar a 2 venezolanos, una venezolana y un venezolano, prontamente, sí. Y hace un llamado a la marcha y algunos especulan que podría ser precisamente cerca de esas fechas, como algo muy simbólico a nivel mundial. No Carla, lo sé, y si lo supiera, claro, no te lo diría. Es evidente, pero lo dejamos para la especulación de nosotros. Para la próxima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Grande.